Buenos días a todas y a todos, y por supuesto que bien que se realiza la 13ª reunión del Comité de Expertas del Mecanismo La Belén do Pará en México y aquí en la Secretaría de Relaciones Exteriores, a quien agradezco la invitación. Diva Damira Gastelum, nuestra presidenta de la Comisión de Igualdad en el Senado de la República, no está en México, tiene una encomienda y eso impide que hoy esté aquí con nosotros, pero les envía un afectuoso saludo y una bienvenida a nuestro país y por supuesto éxitos en todas las discusiones que tendrán en cada una de las mesas de trabajo. Agradezco también la participación de quienes me acompañan en la mesa, no voy a mencionar a cada una de ellas, y al señor subsecretario que también nos acompaña. Sin embargo, lo que yo quiero mencionarles es que México está ciertamente ahora discutiendo varios asuntos muy relevantes en función de la armonización de la Convención Belén do Pará y otros tratados internacionales que México ha aprobado. Como sabemos, desde que se suscribió la Convención Belén do Pará en el ámbito de la Organización de Estados Americanos y a partir de que jurídicamente esta convención tuvo una gran trascendencia en el mundo por lo avanzado de la concepción jurídica, no solamente la concepción de la hermenéutica en respecto a la teoría de género, sino fundamentalmente la trascendencia en el ámbito jurídico que prácticamente estaba deconstruyendo el derecho en cada uno de nuestros países respecto de uno de los flagelos más graves contra las mujeres, es la violencia de género contra mujeres y niñas, de tal manera que hoy la celebración de esta reunión de expertas va a concretar uno de los asuntos más relevantes precisamente derivados de la propia convención, exactamente la discusión desde el ámbito jurídico de una ley tipo. Yo recuerdo, hoy soy senadora, pero fui diputada, fui una de las promotoras de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que en esta ley, cuando nosotras estábamos trabajando en la concepción de la violencia de género y sobre todo en la interpretación de la Convención Belén do Pará, lo que discutíamos es, pues muy bien, en México tenemos leyes sobre violencia doméstica, violencia intrafamiliar, pero no hemos entendido bien la gran trascendencia de la Convención Belén do Pará, que desde sus enunciados establece con mucha puntualidad dos cuestiones que es importante rescatar. La primera, la violencia contra las mujeres deriva de una gran desigualdad basada en el género y por lo tanto afecta, violenta los derechos humanos de las mujeres. Segundo, la violencia contra las mujeres se padece en el ámbito público y en el ámbito privado. Ámbito público y ámbito privado. Y entonces lo que teníamos en México era una falta en la armonización de la Convención Belén do Pará. De ahí que concebimos la ley desde el enfoque del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en el ámbito público y en el ámbito privado. Y claro, definimos las formas como tipos de violencia y por supuesto especificamos las distintas modalidades de violencia que se padece tanto en el ámbito público, sus características, y por supuesto en el ámbito privado. Yo recuerdo que cuando nosotras aprobamos la ley, finalmente pasa al Senado, entonces éramos Cámara de Diputados, aparece en el espectro del mundo el informe del secretario general de Naciones Unidas, lo último que hizo Kofi Annan, que lo recuerdo con mucho afecto, precisamente un informe
en el mundo, un informe mundial sobre la violencia contra las mujeres, y ahí se concebía la violencia psicológica. Cuando nosotras planteamos el tipo de violencia psicológica, se nos vino el mundo encima. Pero, ¿qué ocurrencias? ¿Qué quiere decir que ahora me van a sancionar porque yo deje de amar a mi esposa, etcétera? Trivialidades de ese tipo que ni siquiera conviene recordar. Y lástima que el informe del secretario general vino después de que nosotros aprobamos la ley. Porque entonces cuando vimos el informe, ya ven, aquí está concebida la violencia psicológica. La violencia psicológica, además, con toda la trascendencia del impacto terrible contra las mujeres, y precisamente porque es invisible, no se ve como un golpe, ¿sí?, como una agresión física, pues es la más contumaz contra los derechos humanos de las mujeres. Les truena literalmente la vida. No hay manera de entender la trascendencia de la violencia psicológica si no la estudiamos de manera precisa, como efectivamente fue concebida y explicada ampliamente por las y los expertos de este informe mundial que mandó a hacer en un análisis del mundo, de las distintas repercusiones de las violencias contra las mujeres en distintas partes del mundo, y que dio origen a este importantísimo informe de Naciones Unidas del secretario general. Hoy, qué curioso, estamos discutiendo la modalidad de violencia política a partir también del gran acierto que tuvo Bolivia, que fue el primer país en concebir la violencia política. Recuerdo también hace algún tiempo que estuvimos invitadas por Carmen Moreno, la embajadora Carmen Moreno, en el ámbito de la Comisión Interamericana de Mujeres en Washington, y ahí discutimos con muchas de ustedes qué es lo que pensábamos, cómo concebíamos la violencia política contra las mujeres. Fue una discusión muy importante, y claro que conocer lo que pasa en los distintos países en América Latina, en nuestro continente americano, pues es muy importante para nosotras, porque tenemos que hacer una referencia del derecho comparado y cómo está funcionando en los distintos países estas leyes que han empezado a concebirse. Lo que hicimos, no había saludado a Mari Carmen Alanís, la mandaba hace rato, me dice, ¿dónde andas? Bueno, en México, ¿cómo estamos dictaminando? Como mencionaba la senadora Marta Elena García, efectivamente llevamos mucho tiempo discutiendo diversas reformas para integrar jurídicamente la violencia política contra las mujeres en el marco jurídico mexicano. Nosotras tenemos una ley, ya lo dije, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ahí mismo vamos a incluir la modalidad de violencia política, junto con las otras modalidades de violencia. Vamos a reformar la ley. Bueno, antes tengo que decirles que en México hubo una reforma muy importante en materia electoral, donde la organización y calificación de las elecciones en este marco mexicano en dos ámbitos de poder, el federal y el local, como está en Argentina o en Brasil. Nosotros igual tenemos dos ámbitos, pero tres órdenes de gobierno. Lo que decidimos a partir de una reforma estructural a nuestro marco jurídico fundamental, de que la organización y calificación de las elecciones tiene que ser nacional. De tal manera que tenemos leyes que impactan también a las entidades, no solamente a la federación. Y claro, también el tercer orden, que es los municipios. Por lo tanto, también reformaremos la Ley General del Instituto Nacional Electoral, la Ley General de Partidos Políticos y, por supuesto, también la Ley General de Delitos Electorales, y además la Ley de Medios de Impugnación. Esas 5 leyes son las que vamos a reformar. Y claro que, y con esto termino, se da en un marco también de una discusión importante en el país respecto de alguna ocurrencia de algún senador
que está presentando una iniciativa para armar, para que se pueda tener un arma en el negocio o en el carro, y claro que esa situación pues no la podemos permitir, y desde la perspectiva de género mucho menos, porque sabemos el impacto que tiene contra las mujeres la violencia armada. Sabemos, hay víctimas en las estadísticas, altas estadísticas de víctimas de mujeres asesinadas de feminicidio, precisamente utilizando las armas, estas armas ligeras y pequeñas que se supone tienen en sus hogares los hombres, principalmente los hombres, ¿sí? Porque recordemos que esta característica es una característica masculina y la tienen y la usan, por desgracia, contra las mujeres. De tal manera que la pertinencia de esta reunión, de esta 13ª reunión del Comité de Expertas acá en México, se da en un momento muy importante y trascendental también para la revisión de nuestro marco jurídico y para lograr estas reformas que hemos trabajado de manera pero muy cercana, de manera constructiva, de manera emblemáticamente armonizadas. Quien preside el Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz, quien forma parte del Tribunal Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la magistrada Mari Carmen Aranís, la Fiscalía Especializada contra Delitos Electorales, que es la FEPADE, y también la Secretaría de Relaciones Exteriores. De tal manera que esta discusión de ustedes se da también en el marco y va a nutrir la discusión que en México estamos dando. Bienvenidas, bienvenidos, que tengan éxitos en sus mesas de trabajo. Los temas que ustedes van a trabajar serán de suma importancia también para enriquecer la discusión que México está dando para lograr, insisto, la armonización irrestricta de la Convención Belén do Pará, nuestra gran Convención Belén do Pará. Gracias a la senadora Angélica de la Peña Gómez. Quisiéramos saludar nuevamente la presencia de la doctora Tania Renaud, asesora principal del secretario ejecutivo